Mis amados hermanos, muy buenos días, tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos ya en nuestro fin de semana, en el cierre de esta jornada. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico devocional. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, y desde esta tierra, desde este pequeño lugar con futuro grande, saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de Radio Génesis.tv, Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo, para toda Europa. Ustedes, muchísimas gracias. En horas de la tarde están con nosotros. Muy bien. Fin de semana, una semana apasionante en esta historia, en la vida de Jacob. Pero muy interesante porque lo que vamos a estar compartiendo en este día nos va a dejar la semilla para lo que viene la siguiente semana. Continuará. Una jornada que no descansa. Estamos cerrando el capítulo 34 y en el capítulo 34, después de esta historia, entre comillas, oscura del capítulo 34, hablando de Dina, en lo que sucedió en Siquem, Hamor, el padre de Siquem, se reúne con Jacob, le propone un matrimonio en el que los hijos de Dios a través de a través de Jacob se verían casi forzados a contraer matrimonio con una tribu totalmente pagana, una cultura totalmente pagana. Todo aquello sabemos que estaba fuera del propósito de Dios. Así es que en todo este pasaje, frente a la impurificación de Dina, pues muchas cosas sucedieron allí. Interesante mencionar cómo solamente estos dos hombres, que fueron Simeón y Leví, entraron a una ciudad y a filo de espada, dice la Biblia, mataron a todos los hombres, después de que ellos habían practicado el Brit Milá. ¿Qué es el Brit Milá? La circuncisión. Al tercer día, estando en una situación de inflamación, de fiebre, de mucho dolor, estos dos hombres. La pregunta sigue siendo, ¿solamente dos hombres tienen la capacidad de entrar a una ciudad, abordar una ciudad y matar a todos los varones de esa ciudad? Es interesante. La pregunta es, ¿estaba Dios en esta situación? ¿Cómo Dios permitió que solamente dos hombres lograran todo esto? Y al cierre de la discusión en el que Jacob y el padre de Siquem están en este diálogo, vemos que las decisiones y la conversación y el control del tema lo tenían sus hijos. Jacob estuvo en silencio y sus hijos fueron quienes tomaron las decisiones. Hicieron una propuesta: si ustedes se circuncidaren como nosotros somos circuncidados, podríamos entregarle a nuestra hermana. Palabras engañosas, dice este texto, aunque ellos tomaron una palabra de la Torá, pero la intención en el corazón de estos hijos ya era otra intención. La pregunta también que nos queda en el tema es, ¿Jacob sabía lo que sus hijos habían tramado? ¿Jacob sabía lo que sus hijos estaban preparando? Todo esto es muy interesante y digo que este capítulo cierra de una manera muy apasionante. ¿Por qué? Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? ¿Debía Siquem haber tratado a nuestra hermana como a una ramera? Recordemos que además es su hermana legítima en sangre. ¿Hijos de quién? Hijos de Lea y Jacob. Pero ya a partir del capítulo 35 nos damos cuenta algo muy bonito. Vean por favor conmigo capítulo 35, Génesis. Y dijo Dios a Jacob. Aquí aparece nuevamente Dios a Jacob y le dice, levántate. Por favor, preste atención a las 4 expresiones que Dios le da a Jacob en el capítulo 25. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel. Recordemos la importancia de Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Ya había aparecido Dios a Jacob en Betel. Recuerdan, allí en Betel había estado ya Abraham, el abuelo de Jacob. Dice, recuerden que Betel también es ciudad de luz. Fue cambiado su nombre por Betel. Sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Importantísimo este texto del capítulo 35. Después de toda esa experiencia, dolor y toda esta adversidad que enfrenta Jacob estando en Siquem, recordemos que Jacob
venía con un propósito. Primero, reconciliarse con su hermano Esaú, número 1. Número 2, pues encontrar de nuevo a su padre, aún Jacob, a Isaac en vida. Debía encontrar nuevamente a su padre. Han transcurrido hasta este momento ya cerca de 21 años, casi 22 años, y todavía, aún estando ya en la tierra de Canaán, no se había acercado a saludar, a recibir a su padre. De tal manera que este proceso por el cual Jacob va pasando, recordemos que él lo que hizo fue, al entrar a esta tierra, fue establecerse, compró terreno y construyó casa. Sucot, construyó viviendas, cabañas para él y para sus ganados. Ahora en el capítulo 35 todo cambia, porque aparece Dios. Y atención, verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, por favor, subraye el capítulo 35, verso 2. Y les dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Podríamos dedicarnos una eternidad a tratar este versículo 2 del capítulo 35. Por favor, Jacob reúne a toda su gente y lo primero que les dice es, quitad todos vuestros dioses. Pero un momento, los dioses. ¿Acaso no es que todo este pueblo adora al único y poderoso Dios, Hashem? ¿Qué está significando quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros? Esa expresión viene muy bien para nuestros días, porque así estamos hoy en la vida de la iglesia. Nos congregamos, hemos recibido a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador, buscamos con el tiempo de congregación, adoración. La pregunta es, ¿cuántos y cuáles dioses ajenos todavía hoy hay en tu corazón, en tu hogar, en tu familia? Es decir, todavía hoy en la vida de la iglesia vivimos una vida como creyentes, pero albergamos en nuestros corazones dioses ajenos. ¿Y qué más decir? Que hoy todavía la iglesia creyente, comillas, practica todo tipo de actividades fuera del propósito de la palabra. Por favor, pastor, explíqueme esto un poco más despacio, con muchísimo gusto. Todavía hoy en la vida de la iglesia creyente, en la que reconocemos a nuestro Padre Celestial, a Yeshua como nuestro Mesías, todavía hoy se practican en la iglesia celebraciones paganas como Halloween, por ejemplo. Estamos en una época, en el momento en que estamos grabando esta enseñanza, estamos en un tiempo de diciembre y entra el espíritu de la Navidad, espíritu pagano de la Navidad. Si usted todavía no conoce eso, necesitamos trabajar y tal vez no sea este el mejor tiempo para que lo mencionemos. El árbol de Navidad y todas las fiestas de Navidad y todo lo que viene en este tiempo de Natividad son fiestas que no corresponden al texto bíblico de la palabra. Se han mezclado todo tipo de doctrinas de hombres que han sido traídas a la palabra, y en esa mezcla han surgido toda una serie de eventos y acontecimientos que hoy celebramos sin saber que no tienen nada que ver ni con el nacimiento del Maestro, ni con el nacimiento del Mesías, ni tienen nada que ver con la palabra. Entonces, ¿por qué quiero resaltar el capítulo 35, verso 2? Porque Jacob reúne a toda su gente. Estamos hablando 12 hijos. 11 está por nacer Benjamín en estos mismos momentos, pero está Dina. Recuerden que Dina desaparece de la historia. Hasta aquí, Dina desaparece del texto. Y sin embargo, él los reúne a todos y les dice, sacad de vosotros todos los dioses o ídolos que ustedes puedan tener. Muchas veces hemos quitado de nuestras casas, de nuestros hogares, las imágenes, las esculturas, los cuadros y todas estas cosas, y creemos que hemos hecho la gran tarea. Ya no tenemos imágenes de idolatría, etcétera, etcétera.
Pero el problema no es retirar una figura o fotografía o cuadro o escultura de nuestros hogares. La pregunta es, ¿será que todavía esos dioses están guardados en tu corazón? Es decir, del lugar de donde debemos retirarlos es de nuestro corazón, de nuestra vida y no tanto físicamente del entorno de nuestra casa, que por supuesto hay que hacer. Observen que solo el versículo 2 del capítulo 35 nos detiene. Casi que todo lo que tengo para hoy no voy a poder avanzar porque necesito que este versículo sea muy claro en ustedes. Dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Cuán importante es que una vez hemos quitado toda idolatría, todo paganismo, toda cultura de hombres de nuestra vida como creyentes, estemos limpios delante de Dios. Pero además dice la palabra, dice: cambiad vuestros vestidos. Pastor, está usted hoy un poco religioso, dirían algunos, muy legalista. No, mis amados hermanos. Cuando nosotros estamos frente a la casa del Señor, el ejemplo práctico y muy simple, además demasiado simple, pero creo que es interesante. Si usted recibe hoy en su casa o tiene la noticia de que, vamos a decir, el gobernador de la ciudad o el presidente de la nación viene a su casa hoy a visitarle, ¿qué es lo primero que usted hace para que el presidente llegue a su casa? Pues primero que todo, prepararnos para recibirlo. El mejor traje, la mejor presentación, una casa completamente limpia, con aroma, que huela rico. Entonces recogemos cuántos regueros de cosas pueden estar en nuestra casa, de tal manera que nuestro invitado o nuestro visitante hoy ilustre encuentre en nuestra casa un lugar cómodo, agradable, confortable, limpio. ¿Verdad? ¿Será que necesitamos que nos visite el presidente de la nación para limpiar la casa? Y aquí dice el Señor: limpiaos. Número 1. Número 2. Si nosotros limpiamos la casa solamente para que nos visite una persona pública o una persona de importancia, ¿cuánto más debemos limpiar nuestra casa libre de paganismo, libre de idolatría, libre de otros dioses, y tener nuestra casa limpia? Y además dice: y vestíos, cambiad vuestros vestidos. Tú no recibirías al presidente de la nación en tu casa posiblemente en pijama o en otro tipo de prendas. Seguramente utilizarías un traje muy adecuado para recibir una visita ilustre en tu hogar. Aquí el Señor es nuestro invitado principal. Nuestro Padre eterno es nuestro invitado todos los días. Por lo tanto, cuando nosotros nos congregamos en la vida de la iglesia, nos presentamos dignamente y adecuadamente delante de Dios, con vestidos limpios, dice la palabra, con vestiduras limpias, con vestiduras decentes, con vestiduras que corresponden a un hombre y a una mujer que creen en un Dios altísimo, en el Dios todopoderoso. Observen que aquí en este texto del capítulo 35 tan sencillo que estamos tomando, dice el verso 3: y levantémonos y subamos a Betel. Es tiempo de levantarse, iglesia, es tiempo de levantarse de tu crisis, de tu dificultad, de tu adversidad, de tu problema, de tu angustia, de tu temor, de tu depresión. Es tiempo de levantarse para ir a Betel. ¿Qué es Betel? Ya lo habíamos visto. Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Subir a Betel, y dice la palabra que me respondió en el día de mi angustia, porque en el día de tu angustia en Betel hay una respuesta, hay una palabra de Dios para tu vida, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Todo el capítulo 35 nos habla precisamente de ese momento, cómo Dios nuevamente se presenta a Jacob y le dice y le indica qué es lo que tiene que hacer. Jacob, te dije que regresarías a esta tierra. Me hiciste una promesa que llegarías a Betel. Sin embargo, hasta ahora te veo muy establecido aquí en Siquem. Se están presentando una serie de problemas. Y por favor, una serie de problemas. Permítame mencionarme una serie de problemas. Si hay algo que podríamos en este momento resaltar en la vida de Jacob, son los problemas. ¿Qué cantidad de problemas tiene Jacob en este momento? Pero Jacob, el patriarca, sí, yo creo que si hay una manera de definir a Jacob, el patriarca, es un hombre con muchos problemas. Jacob, recordemos, ha pasado por todo tipo de experiencias, desde huir, ser perseguido, ser engañado y pasar por todo tipo de tribulación y prueba. Pero aquí en estos cortos meses
desde cuando aparece en Siquem, la narrativa que traemos nos muestra muchos problemas. ¿Cuáles? Por ejemplo, número 1, lo vamos a ver, ya será la siguiente semana. No alcancé a hacerlo en el día de hoy y era incluso el propósito del tema. Rubén. ¿Quién es Rubén? El primogénito de Jacob, el primer hijo de Jacob y Lea. Por tal razón, tiene la categoría, el nivel de ser el primogénito. ¿Cuán importante es ser el primogénito? Muy importante ser el primogénito, porque recuerden que el primogénito es quien hereda en primer lugar y hereda la doble porción. Esto es muy importante si se tiene en cuenta que ahora son 12, es decir, que en la medida en que más hijos aparecen, pues de alguna manera disminuye la herencia para el primogénito. Muy interesante eso, lo vamos a ver la próxima semana. Número 1, Rubén, el primogénito, lo veremos en el capítulo 35, en el verso 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, aquí habla de Jacob, en aquella tierra, fue Rubén, su hijo primogénito, y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Por favor, preste mucha atención. Jacob se entera que su hijo primogénito Rubén se ha acostado, ha dormido, ha tenido intimidad con una de sus esposas, con una de sus mujeres, Bilha. Y esto hace o va a ocurrir para que evidentemente Rubén pierda la primogenitura. Como lo vamos a ver un poco más adelante, pero en el capítulo 49, permítame por favor un momento para que avancemos allá. Quiero dejarles esta tarea para que usted vaya leyendo y vayamos avanzando. En el capítulo 49, en el verso 1, llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén. ¿Quién? El primogénito. Rubén, tú eres mi hijo primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Qué preciosa esta palabra. ¿Qué problema tiene ahora Rubén? ¿Qué problema tiene ahora Jacob? Número 1, Dina acaba de ser violada. Número 2, ahora su hijo primogénito Rubén se acuesta con una de sus esposas. Número 3, en esta historia que estamos siguiendo, muere Raquel. ¿Quién es Raquel? La amada por Jacob. Raquel, aquel a quien él ama profundamente. De sus 4 mujeres, Raquel es los ojos, la niña de sus ojos, diría alguien. Es a quien ama. Y de Raquel hay 2 hijos. ¿Quiénes son? José, preste mucha atención porque aquí viene otra historia apasionante en la historia bíblica, en esta historia de vida. De Raquel tenemos 2 hijos, José, y en este momento nace, ¿quién? Benoni, quien será llamado el hijo del dolor, el hijo de las lágrimas, y aquí nace su segundo hijo. Y este segundo hijo en este nacimiento, al momento de su nacimiento, Raquel muere. ¿Qué más sucede en esta historia? Muere Raquel, pero también muere Débora. ¿Quién es Débora? Como la asistente, como la persona que acompaña, como la persona que asiste directamente a Raquel, también muere en esta historia. ¿Y qué más sucede en esta historia? Bueno, ¿qué más podría suceder? Ya vemos 4 eventos extremadamente delicados que están sucediendo en la vida de Jacob. Así es que muere Raquel, muere Débora, y en el capítulo 22 que estamos narrando, nos encontramos: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y observe que aquí el capítulo 35, verso 22, nos resalta que los hijos de Rubén fueron 12. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere mostrar el texto bíblico es que pese a todo lo que sucedió con Simeón,
con Leví. Acuérdense que mataron a toda la gente en Siquem, a todos los varones, saquearon completamente sus casas, se robaron todo lo que tenían, el ganado, las pertenencias, todo. Trajeron a la gente, a las mujeres y a los niños, vamos a decir, los secuestraron, los raptaron. Todo esto pasó con Simeón y Leví. Ahora encontramos a Rubén, que se acuesta con una de las mujeres de Jacob. Ahora nos encontramos con que Dina fue violada. Y en toda esta historia la Biblia nos resalta, pero fueron 12 los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque pareciera ser que ninguno de estos hechos, por graves que parezcan, fueron razón, circunstancia o motivo para excluirlos de la lista de los 12 en las 12 tribus de Israel. Esto es bien importante. Claro que sí, por supuesto, perdieron su lugar, perdieron su autoridad, perdieron su primogenitura, pero sin embargo, la Biblia nos resalta y dice, pero fueron 12 los hijos, por lo tanto, estos hijos se mantienen. Ahora bien, hay algo aquí interesante. Observen esto. Cada uno de los hijos o de los patriarcas que hemos mencionado, al momento de morir, sus edades son muy importantes. Abraham murió de 175 años. Por favor, tome nota, escriba estos nombres y escriba estos números, cuán importantes son. Abraham muere de 175 años. Abraham, vamos en el orden, Abraham 175 años, Isaac muere de 180 años, muy importante. Jacob muere de 147 años. Y José, porque José pasa a ser nuestro siguiente hombre de importancia en el texto bíblico. No a la altura de los patriarcas, porque recordemos que siempre hablaremos de Abraham, Isaac y Jacob, pero la vida de José, en todos los aspectos, la vida de José es extraordinariamente apasionante. En mi vida personal es uno de los personajes bíblicos quien me apasiona totalmente la vida de José. Su historia es realmente maravillosa. Ahora, recuerden los números: 175 Abraham, 180 Isaac, 147 Jacob y 110 José. Si tú sumas estos 4 números, estas 4 cifras, el resultado será el número 612, es decir, suman 612 años los 4. ¿Qué representa el número 612 en la Biblia? Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que en el alfabeto hebreo cada letra, Aleph, Bet, Gimel, todas las letras tienen un número o un valor numérico. Ese valor numérico no está puesto allí por casualidad o por simplemente completar algo. Tiene una importancia fundamental. De tal manera que al sumar estos 612 años, nos encontramos que el valor numérico de 612 representa Brish. Brish, ¿qué significa Brish? Significa pacto. Pacto, ¿no? El pacto este que nos hablan de pactar y pactar. No, yo no estoy hablando de eso. Pacto, la importancia de los patriarcas haciendo pacto con Dios. Haciendo pacto de Dios: si tú me llevares, si tú me proveyeres, si fueres mi alimento, si nunca escaseare, si la bendición estuviera conmigo, entonces yo levantaré un altar, yo te adoraré. Y dice Jacob, y el diezmo apartaré para ti. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de esas cosas que nada tienen que ver con el propósito bíblico, no estoy hablando de pactar, repito, como tanto se menciona esta palabra inadecuadamente, inapropiadamente. Pactar es mi vida, mi corazón con nuestro Padre eterno. Así es que este es el tiempo de estudio bíblico devocional y vamos a dejar una tarea. Gracias por ustedes que se apasionan con la tarea. Como es fin de semana, vamos a tener el Shabbat, vamos a tener el día domingo, hasta el lunes que nos reunimos nuevamente. La tarea es la siguiente. La Biblia nos narra en 35:22 de Génesis que evidentemente Rubén se acostó con Bilha. Eso está escrito, es decir, no lo podemos cambiar. Hay muchos estudios en los que se trata de acomodar la expresión se acostó, etcétera. No vamos a entrar allí. Pero la pregunta para la tarea es la siguiente: ¿por qué razón Rubén se acostó con Bilha? ¿Qué quería mostrar con esta acción? ¿Qué fue lo que sucedió específicamente para que Rubén tomara o actuara de esta manera?
en qué momento el acostarse con la concubina del padre representaba algo. ¿Qué representaba esa acción? Esta tarea los va a llevar a escudriñar muy bien la palabra. Les voy a dar pistas. Yo ya tengo mi tarea hecha, por supuesto, pero no quise mencionarla. Quiero que usted lo estudie, porque recuerden que nuestro lema es ¿cuál? Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Así es que les voy a dar pistas. Vaya por favor al libro de Primera de Samuel y vaya por favor al libro de Primera de Reyes. Y en esos dos libros encontrará la respuesta a lo que sucedió entre Rubén y Bilha. ¿Por qué sucedió esta historia? Mis amados, tiempo de estudio bíblico, devocional, un buen fin de semana, Shabbat Shalom para todos, que sea un tiempo de bendición en sus hogares, en sus vidas, en sus familias, y recuerden que es un privilegio servir a nuestro amado, a Padre Eterno. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, les espero la siguiente semana con la tarea. Bendiciones, un muy buen día. Gracias por compartir el video y gracias por sus comentarios. Bendiciones.